Mi esposo me encerró junto con mi madre en el oscuro sótano de nuestra casa, planeando dejarnos morir de hambre. Yo estaba en pánico total, llorando incontrolablemente, cuando mi madre, doña Carmen, de 72 años, susurró algo que me heló la sangre. «Cállate, Sofía. Él no tiene idea de lo que hay detrás de estas paredes». 10 minutos después, comenzó a quitar ladrillos de la pared y reveló un secreto que había guardado durante 40 años. Un secreto que transformaría a mi esposo de cazador en presa. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El sonido de la puerta de metal al cerrarse resonó en el sótano como un disparo. Mi corazón se aceleró cuando escuché la llave girar por fuera, sellando nuestro destino. La oscuridad nos tragó instantáneamente, una oscuridad tan densa que no podía ver mi propia mano frente a mi rostro. «¡Javier!», grité, golpeando la fría puerta con mis puños. «¡Por favor, no lo hagas! ¡Por el amor de Dios!». Pero sus pasos ya subían la escalera de madera, cada escalón crujiendo como una sentencia de muerte. Nos estaba dejando allí. Realmente lo estaba haciendo. Mis rodillas cedieron y me desplomé en el húmedo suelo de concreto, sintiendo el frío penetrar a través de mi pantalón. Las lágrimas comenzaron a correr incontrolablemente. Sollozaba tan fuerte que apenas podía respirar. El aire era pesado, con olor a moho y tierra mojada. Sentía como si las paredes se estuvieran cerrando a mi alrededor. Me casé con Javier hace 2 años. 2 años que ahora parecían una mentira cuidadosamente construida. Era atento, cariñoso, siempre me traía flores sin motivo. Hacía reír a mi madre con sus chistes bobos. Ayudaba a cargar las compras. El yerno perfecto, el esposo de mis sueños. Mentira, todo mentira. Hace 3 meses, mamá sufrió un pequeño derrame cerebral. Nada grave, gracias a Dios, pero lo suficiente para dejarla más frágil. Fue entonces cuando Javier comenzó a insistir en que viniera a vivir con nosotros. «Necesita cuidados, Sofía. No podemos dejarla sola en esa casa vieja». Pensé que era tan noble de su parte, tan generoso. Idiota. Fui una idiota. La casa donde vivíamos era herencia de mi familia. Mi abuelo, don Ignacio, la construyó en los años 50, una imponente casona en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Valía una fortuna. Mamá siempre se negó a venderla, incluso después de que papá muriera hace 15 años. Decía que esa casa guardaba recuerdos, historias, la esencia de nuestra familia. Javier lo sabía. Claro que lo sabía. «Sofía, tienes que dejar de llorar». La voz de mi madre cortó a través de mis sollozos. Sonaba tranquila. Demasiado tranquila para alguien que acababa de ser encerrada en un sótano oscuro por su propio yerno. «¿Cómo quieres que pare?», grité, mi voz resonando por las paredes invisibles. «Nos va a dejar morir aquí. ¿No lo entiendes? Lo planeó todo». Aún esa tarde, antes de que todo se derrumbara, había encontrado documentos en el cajón de la oficina de Javier. Documentos de transferencia de propiedad. Mi nombre estaba allí, mi firma perfectamente falsificada. Tenía un socio, alguien llamado Esteban, y los dos ya habían vendido la casa. Mi casa. 23 millones de pesos. Cuando confronté a Javier, ni siquiera intentó negarlo. La sonrisa que siempre encontré encantadora se transformó en algo cruel, casi demoníaco. ¿De verdad pensaste que me casaría con una maestra de escuela pública mediocre por amor? Se rió, y ese sonido me cortó más profundo que cualquier cuchillo. «Esa casa vale una fortuna, Sofía, y ahora es mía». «La casa está a nombre de mi madre», grité de vuelta. «No puedes simplemente...». «Tu madre firmará la transferencia, o las encontrarán muertas en un trágico accidente doméstico». «Fuga de gas, quizás, tan común en casas antiguas». Fue entonces cuando nos empujó escaleras abajo. Mamá casi cae, pero logré sujetarla a tiempo, y ahora estábamos aquí, atrapadas en este agujero oscuro y apestoso, esperando la muerte. «Sofía». La voz de mi madre estaba más firme ahora. «Escucha con atención lo que te voy a decir.
deja de desperdiciar energía en lágrimas y préstame atención. Algo en su tono me hizo callar. Me limpié el rostro con el dorso de la mano, intentando controlar mi respiración jadeante. Javier no sabe nada sobre esta casa, continuó, y pude escuchar el sonido de sus pasos moviéndose en la oscuridad. Cree que la conoce, pero no tiene ni la menor idea. ¿De qué estás hablando?, pregunté confundida. Tu abuelo no era solo un comerciante, Sofía. Tenía otros negocios que exigían precauciones extremas. Escuché un sonido extraño, como si estuviera palpando la pared de ladrillos. Sus dedos raspaban contra la superficie áspera, buscando algo. Después de que murió, juré nunca contar este secreto. Juré llevarlo a la tumba. Pero ahora... Hizo una pausa. Ahora no tengo opción. El sonido de un ladrillo siendo movido resonó por el sótano. Luego otro. Y otro. Mamá, ¿qué estás haciendo? Preparando nuestra venganza, querida. Preparando nuestra venganza. Un clic mecánico sonó en la oscuridad, seguido por un zumbido bajo. Y entonces, como magia, una rendija de luz azulada comenzó a aparecer en la pared. Mis ojos, ya acostumbrados a la oscuridad total, parpadearon ante el brillo repentino. La pared se estaba moviendo. No era posible, me estaba volviendo loca. El miedo me estaba haciendo alucinar. Pero no era alucinación. La pared de ladrillos, que yo siempre creí sólida y permanente, estaba retrocediendo, deslizándose hacia un lado con un suave susurro de engranajes bien lubricados. Detrás de ella se revelaba un corredor iluminado por luces LED empotradas. Me quedé paralizada, boquiabierta, incapaz de procesar lo que mis ojos estaban viendo. Mi madre estaba parada en la entrada del pasaje secreto, la postura erguida, sin el menor temblor en las manos. Ya no parecía la señora frágil de 72 años que acababa de sufrir un derrame. Parecía poderosa, en control. «Bienvenida al verdadero corazón de esta casa, Sofía», dijo, extendiendo su mano hacia mí. «Es hora de que sepas quién es realmente tu familia, y es hora de enseñarle a tu marido que eligió a la víctima equivocada». Con las piernas temblorosas, me levanté del suelo frío y caminé hacia la luz. El corredor secreto era estrecho pero impecablemente limpio. Las paredes no eran de ladrillo bruto como el sótano, sino revestidas con paneles de madera barnizada que reflejaban la luz azulada de los LED. El aire aquí era diferente, fresco, circulando a través de un sistema de ventilación que podía escuchar zumbando suavemente sobre nuestras cabezas. Mi madre caminó al frente con pasos firmes y seguros, como si hubiera recorrido ese camino miles de veces. Tal vez lo había hecho. «¿A dónde lleva esto?», logré preguntar, mi voz aún temblorosa. «A la sala de control», respondió sin mirar atrás. «Tu abuelo la construyó en los años 70, durante la época de las tensiones políticas. Tenía información delicada. Necesitaba un lugar seguro». «¿Qué tipo de información?». Se detuvo frente a una puerta de acero, al final del corredor. Colocó la palma de su mano sobre un panel de vidrio al lado de la puerta. Una luz roja barrió su mano, leyendo las líneas de la palma, y luego se puso verde. La puerta se abrió con un siseo neumático. «Entra y velo tú misma». Lo que vi me dejó sin aliento. La sala era del tamaño de un apartamento pequeño. Las paredes estaban cubiertas de monitores, algunos antiguos, con aquellas pantallas convexas de los 80, otros modernos y planos. Había al menos 20 pantallas diferentes, cada una mostrando un ángulo distinto de la casa. Pude ver la sala de estar, la cocina, las habitaciones, incluso el patio. Cámaras ocultas en todas partes. En el centro de la sala había una gran mesa de trabajo hecha de caoba oscura, cubierta de equipos electrónicos, teclados, paneles de control con botones y palancas. Archivos de acero alineados en las paredes. Un pequeño refrigerador en una esquina. Estantes con latas de comida, bidones de agua.
Un generador silencioso, zumbando discretamente. Era un búnker, una fortaleza escondida justo debajo de la casa donde crecí. ¿Cómo? Comencé, pero las palabras murieron en mi garganta. Mamá caminó hasta la silla principal frente a los monitores y se sentó con la gracia de una reina asumiendo su trono. Sus dedos se deslizaron por los controles con familiaridad absoluta. Tu abuelo no era solo un comerciante, Sofía. Trabajaba con información, compraba y vendía secretos. Sabía cosas sobre gente poderosa, políticos, empresarios, militares. Información que podría destruir carreras, acabar con fortunas, incluso derrocar gobiernos. Señaló los archivos de acero. Todo está allí. 40 años de secretos. Y esta sala es donde él guardaba todo, donde monitoreaba sus fuentes, donde se mantenía a salvo. Pero él murió hace 15 años, dije, intentando procesar todo aquello. ¿Mantuviste esto funcionando todo este tiempo? Me miró con una sonrisa triste. Pensé que nunca necesitaría usarlo. Después de que tu padre murió, pensé en destruir todo. Pero algo me dijo que esperara, que mantuviera el sistema activo. Y ahora sé por qué. Mamá giró la silla y señaló el monitor central. La pantalla mostraba la sala de estar. Allí estaba Javier, sentado cómodamente en el sofá de cuero, los pies sobre la mesita de centro, una botella de whisky caro al lado. Pero no estaba solo. Una mujer de cabello rubio y vestido rojo, ajustado, entró en el cuadro cargando 2 copas. Se sentó en su regazo, y los dos comenzaron a besarse. Yo las conocía. Fernanda, mi prima, la hija de la hermana de mi madre. La traición me cortó profundo, más que el puñal que Javier ya me había clavado por la espalda. Fernanda siempre fue celosa, competitiva, pero nunca imaginé esto. ¿Desde hace cuánto? Pregunté, la voz áspera. 6 meses, respondió mi madre subiendo el volumen. Ahora podíamos escuchar la conversación de ellos a través de los altavoces empotrados en la sala de control. La voz de Javier resonó por el sistema de sonido. Mañana por la mañana llamo a Esteban. Ya tiene comprador para la casa. 23 millones, Fernanda. Imagínate lo que vamos a hacer con ese dinero. Fernanda se rió, aquella risa aguda e irritante que siempre me molestó en las reuniones familiares. ¿Y las 2 allá abajo? ¿Cuánto tiempo van a durar? 3, 4 días a lo mucho, respondió Javier con una indiferencia aterradora. Sin agua, sin comida, en la oscuridad. Eventualmente se debilitarán. ¿Y si no firman los papeles? Bueno, los accidentes pasan. Eres terrible, dijo Fernanda, pero estaba sonriendo. Y me encanta eso de ti. Tuve que agarrarme de la mesa para no caer. Mis piernas estaban débiles de nuevo, pero no de miedo, de rabia. Una rabia que ardía en mis venas como ácido. Ese maldito cabrón, susurré. Mamá apagó el sonido y se giró hacia mí. Sus ojos, que hacía minutos parecían asustados, ahora brillaban con una determinación helada que nunca había visto antes. Sofía, necesito enseñarte algunas cosas sobre esta sala. Sobre lo que podemos hacer desde aquí. Comenzó a mostrarme los controles. Cada botón, cada palanca, cada interruptor tenía una función. Control de las luces de toda la casa. Sistema de cerraduras magnéticas en las puertas y ventanas. Control de la temperatura del aire acondicionado. Sistema de sonido en todas las habitaciones. Incluso el suministro de agua y gas podía controlarse desde allí. Tu abuelo diseñó esta casa como una fortaleza, explicó. De afuera, nadie entra sin permiso. Pero desde adentro, nosotras controlamos todo. Todo, Sofía. Señaló un botón rojo específico en el panel. Este es el sistema de supresión de incendios, gas salón. Extingue cualquier llama en segundos, pero también reduce el oxígeno. Peligroso si se inhala por mucho tiempo. Otro botón, este azul. Sistema de cierre de emergencia. Todas las puertas y ventanas se sellan con rejas de acero. Nadie sale. Nadie entra. Continuó mostrándome cada detalle, cada recurso de esta increíble sala.
Mientras escuchaba, sentía algo crecer dentro de mí. Ya no era miedo, era poder. El poder de darle la vuelta al juego, de transformar a los cazadores en presas. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, mi voz ahora firme y controlada. Mamá sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que estaba a punto de dar una lección dolorosa. Vamos a jugar con ellos, querida. Vamos a hacer que Javier y su amante experimenten el verdadero significado del terror. Y cuando estén completamente destrozados, cuando no les quede nada de cordura, ahí sí llamaremos a la policía. Tomó un auricular y me entregó otro. Primero, vamos a dejarles saber que esta casa tiene alma y que está muy, muy irritada. Mamá presionó un botón en el panel de control. En el monitor vi el gran candelabro de cristal de la sala de estar comenzar a parpadear. No era un parpadeo normal, sino un patrón deliberado. Largo, corto, largo, corto, como código Morse. Javier y Fernanda se congelaron en el sofá, mirando hacia arriba. ¿Qué mierda es eso?, oí murmurar a Javier. Se levantó y caminó hasta el interruptor en la pared, apagándolo con fuerza. Pero el candelabro continuó parpadeando, completamente ajeno a su comando. Mamá había tomado el control del sistema eléctrico. Vi el rostro de Javier cambiar de irritación a confusión. Fernanda se encogió en el sofá, abrazando sus rodillas. «Javier, esto es raro», dijo ella, la voz temblando ligeramente. «Debe ser algún problema en el cableado», respondió él, pero no sonaba muy convencido. Mamá apretó otro botón. La temperatura en la sala de estar se desplomó. Vi a Fernanda erizarse, frotándose los brazos desnudos. «Se está poniendo helado», se quejó. «Enciende la calefacción». Pero cuando Javier intentó ajustar el termostato, nada sucedió. La temperatura continuó bajando. En el monitor pude ver su respiración formando pequeñas nubes de vapor. «¿Qué diablos está pasando?», murmuró Javier, cada vez más agitado. Fue cuando mamá apretó el botón del sistema de sonido. Había grabado la conversación que acabábamos de escuchar. La confesión de Javier sobre sus planes de matarnos. Ahora, su propia voz resonaba por toda la casa, viniendo de altavoces ocultos en el techo, en las paredes, en todas partes. 3, 4 días a lo mucho, sin agua, sin comida, en la oscuridad. La propia voz de Javier lo confrontaba, amplificada y distorsionada, repitiendo sus palabras crueles como un mantra infernal. El efecto fue inmediato y devastador. Javier giró en círculos, buscando la fuente del sonido. Su rostro estaba pálido, los ojos desorbitados. «¿Quién está haciendo esto?», gritó al vacío. «¿Sofía? ¿Eres tú? ¿Dónde demonios estás?». La voz continuaba resonando, implacable. «Los accidentes pasan, los accidentes pasan, los accidentes pasan». Fernanda comenzó a llorar, tapándose los oídos con las manos. «¡Haz que pare!», le gritó a Javier. «¡Haz que pare ahora!». Pero Javier no tenía control sobre nada. Ya no. La casa había sido arrancada de sus manos. Mamá apagó la grabación, dejando caer un silencio pesado sobre la sala de estar. En el monitor vi a Javier y Fernanda mirándose el uno al otro, aterrorizados. «Esto es imposible», murmuró Javier. «Están encerradas en el sótano. Es imposible». Fue entonces cuando corrió. Corrió hacia la puerta del sótano, bajando las escaleras de 2 en 2. Mamá rápidamente cambió la visualización a la cámara del sótano. Sí, había cámaras incluso allí. Javier llegó a la puerta de metal, metió la mano en el bolsillo buscando la llave. Sus manos temblaban tanto que casi la tira. Finalmente logró girar la cerradura y pateó la puerta con fuerza. El sótano estaba vacío, completamente vacío. Pude ver la expresión de puro terror apoderándose de su rostro. Javier entró vacilante, mirando a todos lados, revisando cada rincón oscuro. Golpeó las paredes, buscó detrás de las cajas viejas apiladas. Nada. Ninguna señal de que hubiéramos estado allí. La pared secreta se había cerrado perfectamente, luciendo sólida e intocada.
Ni siquiera buscando específicamente a alguien podría encontrar la entrada. ¿Dónde están?, gritó Javier al vacío. Su voz resonaba en el sótano oscuro, cargando un pánico creciente. Subió corriendo de vuelta a la sala de estar, donde Fernanda aún estaba encogida en el sofá, temblando de frío y miedo. «Desaparecieron», dijo, jadeando. «No hay nadie allá abajo. Nadie». «¿Cómo que desaparecieron?», gritó Fernanda de vuelta. «Tú cerraste la puerta. Tú tenías la llave». «Sé que cerré», gritó Javier, jalándose el cabello. «Pero ya no están allí. Es como si hubieran atravesado la jodida pared». Comenzó a caminar de un lado a otro, cada vez más agitado. Pateó la mesita de centro, tirando la botella de whisky que se estrelló contra el suelo de mármol. Golpeó la pared, dejando una marca en los nudillos. En la sala de control, mi madre y yo observábamos todo con fría satisfacción. «¿Ves cómo está empezando a desmoronarse?», dijo mamá tranquilamente. «El miedo es un arma poderosa, Sofía, más poderosa que cualquier violencia física». Tenía razón. Podía ver a Javier haciéndose pedazos ante mis ojos. El hombre confiado y cruel que nos había encerrado en el sótano estaba siendo reemplazado por una criatura paranoica y aterrorizada. Mamá verificó el reloj en la pared. «Ya casi es hora», dijo enigmáticamente. «¿Hora de qué?», señaló otro monitor, mostrando la fachada de la casa. Un coche estaba estacionando en la calle. Un hombre de traje salió, llevando un portafolio de cuero. «Esteban», dijo mamá. «El socio de Javier, el falso comprador que iba a adquirir nuestra casa». «¿Cómo sabes sobre él?». «Sofía, monitoreé cada llamada telefónica que Javier hizo en los últimos 3 meses, cada mensaje de texto, cada correo electrónico. Sé exactamente quién es y cuál es su papel en este esquema». Esteban tocó el timbre. En el monitor de la sala de estar vi a Javier recomponerse rápidamente, limpiándose el rostro con las manos. Estaba intentando parecer normal, pero el temblor en sus manos lo delataba. Javier abrió la puerta y forzó una sonrisa. «Esteban, pasa, pasa». Pero antes de que Esteban pudiera dar más de 2 pasos, mamá apretó otro botón. Todas las luces de la casa se apagaron de golpe. Oscuridad total. Oí a Esteban gritar del susto. Javier maldijo en voz alta. Luego las luces regresaron. Parpadearon 3 veces, se apagaron nuevamente. Y cuando encendieron por tercera vez, estaban todas rojas. Mamá había cambiado la configuración del sistema de iluminación LED al modo de emergencia. La casa entera brillaba con una luz roja sangre, como un escenario de película de terror. «¿Qué demonios de casa embrujada es esta?», gritó Esteban, ya retrocediendo hacia la puerta. Javier intentó sujetarlo por el brazo. «Espera, ¿es solo un problema eléctrico?». «No». Pero mamá no había terminado. Activó el sistema de sonido nuevamente, pero esta vez no era una grabación. Era ella misma hablando por el micrófono, su voz distorsionada electrónicamente para sonar grave y sobrenatural. «Javier». La voz resonó por toda la casa, viniendo de todas partes al mismo tiempo. «¿De verdad pensaste que podrías matarnos y salir impune?». Esteban abrió los ojos de par en par y arrancó su brazo del agarre de Javier. «¿Qué te pasa, carnal? ¿A quién mataste?». «A nadie», gritó Javier desesperado. «No maté a nadie. Es solo un malentendido». La voz de mamá continuó, implacable. «Esta casa conoce todos tus secretos, Javier. Conoce todas tus mentiras». Esteban ya estaba en la puerta, intentando abrirla, pero mamá había activado el seguro magnético. La puerta no se movía ni 1 milímetro. «¡La puerta no abre!», gritó Esteban, golpeando el cristal. «¡Sácame de aquí!». Javier corrió a ayudarlo, tirando del pomo con todas sus fuerzas. Inútil. Las cerraduras magnéticas aguantaban hasta 1 tonelada de presión. Fue entonces cuando mamá activó el toque final. El sistema de aspersores del jardín, que ella había modificado para funcionar también dentro de la casa. Agua comenzó a brotar del techo en todas las habitaciones.
Esteban y Javier quedaron empapados en segundos. Fernanda gritó, corriendo hacia el segundo piso. Pero allí también estaba lloviendo. No había escapatoria. «Ustedes van a pagar por lo que hicieron», prometió la voz distorsionada de mamá. «Van a pagar caro». En la sala de control, apagamos los micrófonos y miramos los monitores. Javier, Esteban y Fernanda estaban empapados, temblando de frío, aterrorizados, intentando encontrar una salida inexistente. Y apenas estábamos comenzando. Mamá apagó los aspersores después de 5 minutos. Tiempo suficiente para dejar a los 3 allá arriba, completamente mojados y aterrorizados, pero no el suficiente para causar daños reales a la estructura de la casa. A través de los monitores, observé a Esteban finalmente lograr destrabar la puerta principal. Mamá había liberado las cerraduras remotamente. Salió corriendo como si el diablo lo persiguiera, sin siquiera molestarse en recoger el portafolio que había dejado caer en el suelo empapado. Javier gritó tras él, pero Esteban ya estaba en el coche, acelerando calle abajo. El sonido de los neumáticos chillando fue audible incluso a través de los micrófonos de la sala de estar. Quedaron Javier y Fernanda. Ella estaba sentada en medio de la escalera, abrazada a sus rodillas, sollozando incontrolablemente. El vestido rojo pegado al cuerpo, el maquillaje escurriéndole por el rostro. Javier caminaba de un lado a otro en la sala, el cabello mojado pegado a la frente, respirando como un toro. «Esto no puede estar pasando», murmuraba repetidamente. «No puede estar pasando». Mamá se recostó en la silla, observándolos con expresión neutra. Tomó una botella de agua de uno de los estantes y me ofreció. «Bebe», dijo. «Será una noche larga». Acepté el agua, pero mis ojos no se apartaron de los monitores. Parte de mí, la parte asustada y traumatizada que aún estaba procesando todo, sintió una punzada de piedad al ver a Fernanda llorar de esa manera. Pero luego recordé a ella sentada en el regazo de Javier, riéndose de sus planes de matarnos. La piedad se evaporó. «¿Qué vamos a hacer ahora?», pregunté. «Ahora vamos a subir la presión», respondió mamá, sus dedos ya bailando sobre los controles. Javier todavía está intentando racionalizar. Todavía cree que puede entender lo que está sucediendo. Necesitamos romper esa ilusión. Señaló uno de los monitores más pequeños que mostraba el dormitorio principal. Nuestro dormitorio. El dormitorio que yo compartía con Javier. ¿Ves ese cuadro en la pared, encima de la cama? Era una pintura que yo había comprado en una feria de artesanía 2 años atrás. Un paisaje marítimo simple, nada especial. Detrás de él hay una cámara y un altavoz direccional, explicó mamá. Tu abuelo instaló dispositivos de vigilancia en todas las habitaciones. Nunca se sabe cuándo puede surgir información valiosa en una conversación privada. Ajustó algunos controles y de repente pude escuchar el sonido del dormitorio principal como si estuviéramos allí. El reloj digital en la mesita de noche emitía su suave tic-tac electrónico, el viento golpeando la ventana, cada pequeño ruido amplificado. Javier eventualmente irá a la habitación a intentar calmarse, dijo mamá. Cuando eso suceda, le daremos una sorpresa. No tuvimos que esperar mucho. Después de unos 20 minutos caminando en círculos en la sala, Javier finalmente subió las escaleras. Fernanda intentó seguirlo, pero él la apartó con brutalidad. «Déjame en paz», gritó. «Esto es culpa tuya. Si no hubieras insistido en acelerar el plan». «¿Culpa mía?», gritó Fernanda de vuelta. «Yo no hice nada. Fuiste tú quien quiso encerrarlas en el sótano, porque me estabas presionando, diciendo que no podíamos esperar más». Discutieron por unos minutos más, culpándose mutuamente, hasta que Javier subió dando pisotones y cerró la puerta de la habitación en la cara de Fernanda. En el monitor, lo vi entrar en la habitación oscura y encender la luz. Se detuvo en medio del cuarto, mirando alrededor como si esperara que las paredes atacaran. Cuando nada sucedió, se relajó un poco. Caminó hasta la cómoda y tomó ropa seca. Comenzó a cambiarse, quitándose la camisa mojada. Fue cuando mamá activó el altavoz direccional y susurró por el micrófono. «Javier,
La voz de ella era baja, casi inaudible, viniendo directamente de detrás de él. Javier se congeló, la camisa a medio camino sobre su cabeza. ¿Quién está ahí? Javier, repitió mamá, un poco más alto. Él giró bruscamente, buscando el origen de la voz. Sus ojos barrieron la habitación vacía. Sofía, ¿eres tú? ¿Dónde estás escondida? Mamá no respondió. Dejó que el silencio se extendiera, pesado y opresivo. Javier estaba visiblemente temblando ahora, y no era solo por la ropa mojada. Terminó de cambiarse rápidamente, y se sentó en el borde de la cama, la cabeza entre las manos. Vi sus hombros sacudirse. El cabrón estaba llorando. «Por favor», susurró a la habitación vacía. «Por favor, lo siento mucho. Yo no quería hacer aquello. Yo no...» Mamá apretó el botón de reproducción. La voz del propio Javier comenzó a resonar por la habitación, aquella conversación grabada con Fernanda. 3, 4 días a lo mucho, sin agua, sin comida, en la oscuridad. «No», gritó Javier, saltando de la cama. «Para con eso, para». Pero la grabación continuó, implacable, repitiendo sus propios planes crueles de vuelta hacia él. Javier agarró la lámpara de la mesita de noche y la arrojó contra la pared, haciéndola añicos. Tomó las almohadas de la cama y las rasgó, plumas volando por toda la habitación. Golpeó el espejo del armario, rompiéndolo en telarañas de grietas que reflejaban su rostro distorsionado en docenas de fragmentos. «¡Muestra tu cara!», gritó. «Quien quiera que seas, muestra tu puta cara». Mamá apagó el sonido, dejando a Javier solo con su rabia y su miedo. Continuó destrozando la habitación por unos minutos más antes de desplomarse en el suelo, recostado contra la cama, sollozando incontrolablemente. «Se está rompiendo», comentó mamá, su voz desprovista de emoción. «Bien. ¿No sientes nada?», pregunté. «¿Ni un poco de piedad?». Ella me miró, y por primera vez desde que entramos en aquella sala de control, vi algo más allá de frialdad calculada en sus ojos. Vi dolor, rabia, profundo resentimiento. «Este hombre planeó matarnos, Sofía. Matarnos de hambre en la oscuridad, como animales. ¿Y quieres que sienta piedad?». Ella tenía razón, por supuesto que la tenía. «Además», continuó mamá, «aún no terminamos. Todavía necesitamos recuperar evidencia concreta. La confesión grabada es buena, pero necesitamos más». Señaló otro monitor que mostraba la oficina de Javier en el primer piso. Había un cajón de archivo cerrado con llave donde él guardaba sus documentos importantes. «Allí están los papeles falsificados», dijo mamá. «Los documentos de transferencia con tu firma forjada. Los necesitamos como prueba». «¿Cómo vamos a tomarlos?». «Todavía están allá arriba». Mamá sonrió. «Déjame mostrarte una característica más interesante de esta casa». Me llevó a una sección diferente de la sala de control, donde había un mapa detallado de la casa exhibido en una pantalla grande. El mapa mostraba no solo las habitaciones, sino también una red compleja de pasajes secretos y túneles corriendo por toda la estructura. «Tu abuelo construyó caminos secretos por toda la casa», explicó. «Podía moverse de un cuarto a otro sin ser visto. Necesitamos usar uno de esos pasajes para llegar a la oficina». Ella trazó una ruta en el mapa con el dedo. «Este pasaje de aquí va de la sala de control hasta detrás del panel de madera en la oficina. Vas a entrar, tomar los documentos del cajón», me entregó una pequeña llave, «y volver. 10 minutos a lo mucho». Mi corazón se aceleró. «¿Y si Javier o Fernanda me ven?». «No lo harán», aseguró mamá. «Me aseguraré de que estén ocupados». El pasaje secreto que llevaba a la oficina era aún más estrecho que el corredor principal. Tuve que caminar de lado, mis hombros casi rozando las paredes de concreto. La única iluminación venía de pequeñas luces de emergencia empotradas en el zócalo, creando un brillo verde fantasmal. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo resonando en el espacio confinado. A través del auricular que mamá me dio, escuché su voz guiándome.
Continúa recto por otros 10 metros. Luego gira a la izquierda en la bifurcación. Hice lo que me indicó. Mis pasos silenciosos sobre el piso de concreto. La sensación de estar dentro de las paredes de la propia casa era surreal y claustrofóbica. Sofía. La voz de mamá sonó en el auricular. Javier acaba de salir de la habitación. Está bajando a la sala. Tienes una ventana de oportunidad. Aceleré el paso, siguiendo sus instrucciones hasta llegar a un panel de madera. Del otro lado estaba la oficina. Encontré la palanca oculta que mamá había descrito y tiré. El panel se deslizó silenciosamente hacia un lado. Espié por la abertura. La oficina estaba oscura y vacía. La luz de la luna entraba por la ventana, creando sombras largas que bailaban por el suelo. Entré rápidamente, mis pies descalzos, sin hacer ningún sonido en la alfombra persa. Fui directo al escritorio de Javier, donde el cajón cerrado con llave guardaba sus secretos. La llave que mamá me dio giró suavemente en la cerradura. Abrí el cajón y allí estaban, una pila de documentos. Los tomé todos, sin tiempo para examinar, y los metí en un portafolio que había traído. Fue cuando oí pasos en el corredor. Me congelé, mi sangre volviéndose hielo en las venas. Sofía, susurró mamá urgentemente en el auricular. Javier está volviendo a la oficina. Sal ahora. Pero estaba demasiado lejos del panel secreto. Si intentaba atravesar el cuarto ahora, él me vería con seguridad. El pomo de la puerta comenzó a girar. Sin pensar, me sumergí detrás del gran sofá de cuero en la esquina de la oficina, apretándome en el espacio estrecho entre el mueble y la pared. El portafolio con los documentos estaba apretado contra mi pecho, mi corazón latiendo tan violentamente que estaba segura de que Javier lo oiría. La puerta se abrió. Javier entró y encendió la luz. A través de la pequeña rendija entre el sofá y la pared, vi sus piernas pasar. Caminó directo al escritorio. ¡Maldición!, lo oí maldecir. El cajón estaba abierto, el cajón que debería estar cerrado con llave. Javier comenzó a revolver los otros compartimentos de la mesa, buscando frenéticamente. Sus manos temblaban, tirando bolígrafos y papeles por el suelo. ¿Dónde están? ¿Dónde están los documentos? Golpeó la mesa con tanta fuerza que hizo que el monitor de la computadora se tambaleara. ¡Fernanda!, gritó. ¡Fernanda, ven aquí! Oí pasos corriendo en el piso de arriba, luego bajando las escaleras. Fernanda apareció en la puerta de la oficina, el rostro hinchado de tanto llorar. ¿Qué pasa ahora? Los documentos desaparecieron, dijo Javier, su voz subiendo una octava. El cajón estaba cerrado con llave, estoy absolutamente seguro, y ahora está abierto y los documentos desaparecieron. ¿Cómo que desaparecieron? Debes haberlo dejado abierto. No lo dejé, gritó Javier. Alguien los tomó. Alguien está aquí, en esta casa, moviendo cosas, escuchando, observando. Giró por la oficina, sus ojos recorriendo cada rincón. Por un momento terrible, pensé que miraría detrás del sofá. Mi cuerpo se puso completamente rígido, preparado para correr. Pero Fernanda lo agarró del brazo. ¡Para! ¡Estás enloqueciendo! ¡No hay nadie aquí! Entonces explica, gritó Javier, señalando el cajón. Explica cómo un cajón cerrado con llave se abre solo. Explica las luces parpadeando, el agua cayendo del techo, las voces. No lo sé, gritó Fernanda de vuelta. Pero quedarte aquí solo te volverá más loco. Vámonos de esta casa maldita. Al carajo con la casa. Javier estaba histérico ahora. No podemos irnos sin los documentos. Sin ellos no tenemos cómo probar que la casa es nuestra. Al carajo con la casa. Fernanda estaba histérica ahora. Yo quiero salir de aquí. Esta casa está viva o algo así. Nos está observando, Javier. ¿Puedes sentirlo? Y ella tenía razón. La casa estaba observando. Cada movimiento de ellos, cada palabra, cada respiración estaba siendo capturada por las cámaras y micrófonos ocultos de mi abuelo. Javier parecía a punto de discutir, pero entonces su celular sonó. Lo sacó del bolsillo y miró la pantalla. «Es Esteban», dijo contestando.
¿Aló? Esteban, escucha, ¿puedo explicar? Pero su expresión cambió rápidamente. Se puso pálido. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? No, espera. ¿Esteban? ¡Esteban! Miró el teléfono. La llamada había terminado. Él llamó a la policía, dijo Javier, su voz un susurro ronco. Dijo que yo estaba involucrado en algún tipo de esquema de fraude, que la policía ya viene en camino. El silencio que siguió fue absoluto. A través del auricular, oí a mamá reír bajito. Yo no llamé a la policía, me susurró. Pero fue una buena jugada. Esteban está tan asustado que está haciendo nuestro trabajo por nosotros. Fernanda se alejó de Javier como si estuviera contaminado. ¿Policía? ¿Policía? Su voz era un chillido agudo. Dijiste que esto era legal. Dijiste que era solo una transferencia de propiedad. Lo era, lo es, intentó explicarse Javier. Esteban está mintiendo. Él está... Yo me voy, lo interrumpió Fernanda. Ahora, antes de que llegue la policía. Salió corriendo de la oficina. Javier la siguió, suplicando que esperara, que escuchara, que entendiera. Tan pronto como sus pasos se distanciaron, mamá habló por el auricular. Ahora, Sofía, vuelve al pasaje. Salí de detrás del sofá con las piernas entumecidas y corrí hacia el panel secreto. Me deslicé de vuelta al pasaje y tiré de la palanca, sellando el panel detrás de mí. Me recosté en la fría pared de concreto, intentando recuperar el aliento. Mi cuerpo entero temblaba con la adrenalina. Bien hecho. La voz de mamá resonó en el auricular. Ahora vuelve. Tenemos trabajo que hacer. Recorrí el pasaje de vuelta, mis pensamientos acelerados. ¿Esteban realmente había llamado a la policía? ¿O era solo pánico de él? De cualquier forma, el plan se estaba desmoronando. Javier estaba perdiendo el control, y nosotras teníamos los documentos que probarían su fraude. Cuando regresé a la sala de control, mamá estaba al teléfono. Colgó cuando me vio. Acabo de llamar a la policía de verdad, dijo tranquilamente. Reporté un allanamiento de morada e intento de homicidio. Estarán aquí en 15 minutos. ¿Y Javier y Fernanda? Mamá miró los monitores. Estaban en la sala de estar, discutiendo violentamente. Fernanda estaba intentando abrir la puerta principal, pero Javier la impedía, argumentando que huir los haría parecer culpables. «Déjalos pelear», dijo mamá. «Déjalos destruirse». Tenía razón. Apenas necesitábamos hacer algo más. Javier y Fernanda estaban haciendo todo el trabajo sucio solos. Los siguientes 15 minutos fueron los más tensos de mi vida. Mamá y yo nos sentamos frente a los monitores, observando a Javier y Fernanda desmoronarse. La discusión entre ellos escaló a violencia física. Fernanda intentó empujar a Javier fuera del camino de la puerta. Él la sujetó por las muñecas. Ella lo arañó en el rostro, dejando 3 marcas rojas en su mejilla. «Arruinaste mi vida», gritó. «Te odio». «¿Yo arruiné tu vida?», gritó Javier de vuelta. «Tú eres tan culpable como yo. Tú estabas allí planeándolo todo. Porque tú me convenciste. Dijiste que sería fácil. Dijiste que nadie lo descubriría». Se separaron, jadeando, mirándose el uno al otro con odio puro. Fue cuando las sirenas comenzaron a resonar en la calle. Luces rojas y azules comenzaron a parpadear a través de las ventanas. Javier se congeló. Toda la sangre drenó de su rostro. «No», susurró. «No, no, no». Fernanda corrió a la ventana y miró hacia afuera. «Son 3 patrullas», gritó. «3 patrullas, Javier». Se giró hacia él, lágrimas escurriéndole por el rostro. «¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?». Pero Javier no estaba escuchando. Estaba mirando alrededor de la sala, como si buscara un lugar para esconderse. Sus ojos se posaron en la puerta del sótano. Sin decir una palabra, corrió hacia ella. «¿A dónde vas?», gritó Fernanda. «Al sótano», gritó de vuelta. «Tiene que haber un lugar allí abajo, una salida». Algo. Desapareció por la puerta del sótano, bajando las escaleras frenéticamente.
mamá cambió la visualización a la cámara del sótano. Observamos a Javier llegar al fondo, hurgando en cada rincón oscuro, buscando la pared secreta que él sabía que existía, pero que no podía encontrar. Sus manos golpeaban las paredes de ladrillo, buscando un panel suelto, un botón escondido, cualquier cosa. «¡Sé que están ahí!», gritó a las paredes. «¡Sé que hay algo aquí!». Golpearon la puerta principal. Una voz autoritaria gritó: «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Fernanda estaba paralizada en la sala de estar, incapaz de moverse. Las lágrimas continuaban cayendo, pero ya no hacía ningún sonido. «Es hora», dijo mamá tranquilamente. Apretó el botón que destrababa todas las puertas de la casa. La puerta principal se abrió con un clic audible. 3 policías entraron, armas en mano, escaneando el ambiente. «Manos arriba», ordenó el policía de enfrente. Fernanda levantó las manos temblando, sollozando incontrolablemente. Yo no hice nada. Fue todo él. Fue Javier. «¿Dónde está Javier?», preguntó el policía. Antes de que Fernanda pudiera responder, mamá apretó el botón del micrófono y habló, su voz resonando por la casa. «Está en el sótano, buscando una salida que no existe». Los policías se miraron el uno al otro, confundidos sobre de dónde había venido la voz. Pero siguieron las instrucciones, bajando al sótano con las armas apuntadas. «¡Policía! ¡Manos arriba!». En el monitor vi a Javier girar bruscamente. Tenía las manos sucias de polvo y sangre de tanto golpear las paredes. Su rostro era una máscara de pura desesperación. «¡Ustedes no entienden!», gritó. «Ellas están aquí, en algún lugar, detrás de las paredes. Señor, ponga las manos detrás de la cabeza y arrodíllese», ordenó el policía. «No, necesitan buscar. Hay un pasaje secreto, lo juro. Ellas desaparecieron y tiene que haber un pasaje». «Señor, esta es su última advertencia». Javier no obedeció. En su lugar, corrió hacia la pared opuesta y comenzó a golpear los ladrillos con sus puños desnudos, gritando como un loco. «¡Tiene que haber algo aquí!». Los policías no tuvieron opción. 2 de ellos avanzaron, agarrando a Javier por los brazos y forzándolo al suelo. Luchó, gritando incoherentemente sobre paredes que se movían y voces que salían de la nada. Lo esposaron mientras él continuaba forcejeando. «Paredes, las paredes se comen a la gente. Ella está en las paredes. La casa está viva». Mamá apagó el audio y se giró hacia mí. «¿Estás lista?». Asentí, aunque mi garganta estaba demasiado apretada para hablar. Ella me llevó a otro pasaje secreto, este que llevaba a los fondos de la casa. Salimos por una puerta escondida detrás del cenador del jardín, caminando rápidamente hacia el frente de la casa donde las patrullas estaban estacionadas. Una policía nos vio acercándonos y corrió a nuestro encuentro. «¿Están bien? ¿Son la propietaria y la hija?». Mamá asumió su papel perfectamente, transformándose instantáneamente de estratega fría en señora mayor traumatizada. «Oficial, gracias a Dios que llegaron», dijo, su voz temblando convincentemente. «Mi yerno…». Nos encerró en el sótano. Nos iba a dejar morir allí. ¿Dónde estaban? ¿Cómo lograron salir? Había una ventana vieja en los fondos del sótano. Mentí, manteniendo mi voz controlada. Logramos romperla y gatear hacia afuera. Nos quedamos escondidas en el jardín, con miedo de que nos encontrara. La policía nos envolvió en mantas térmicas, guiándonos dentro de una ambulancia que había llegado. Me senté en el parachoques trasero, observando a Javier ser arrastrado de la casa. Continuaba gritando sobre paredes y pasajes secretos, sonando completamente demente. Fernanda fue llevada en otra patrulla, llorando que era inocente, que no sabía nada. Un detective se acercó a nosotras con una tableta en la mano. «Señora, ¿tienen alguna prueba de lo que sucedió aquí esta noche?». Mamá me miró. Saqué el celular del bolsillo. El mismo celular que había traído de la sala de control, con todas las grabaciones de audio guardadas. «Tengo esto», dije, entregando el teléfono. «Grabaciones de la conversación de ellos planeando matarnos, y también tenemos documentos de fraude».
Entregué el portafolio con los papeles falsificados. El detective abrió el portafolio. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el contenido. Esto es evidencia sólida, murmuró. Necesitaré que vengan a la comisaría mañana para rendir declaración formal. Claro, concordó mamá. Haremos todo lo que sea necesario. Observamos las patrullas alejarse, llevando a Javier y Fernanda. Las luces rojas y azules desaparecieron en la noche, dejando la calle silenciosa nuevamente. Mamá y yo nos quedamos allí, de pie en el jardín delantero de nuestra casa, la casa que casi nos mata y luego nos salvó. Terminó, susurré. Aún no, respondió mamá. Todavía tenemos que sellar la sala de control, asegurar que nadie nunca la encuentre. Ella tenía razón. Aquel secreto necesitaba seguir siendo un secreto. Pero por ahora, aquella noche, estábamos vivas, estábamos libres. Y Javier estaba preso, su mente destrozada por el terror que él mismo causó. Justicia poética, pensé. Justicia poética. Los 3 meses siguientes pasaron en un torbellino de audiencias, declaraciones y reconstrucción. Javier fue diagnosticado con un colapso psicótico completo. Los psiquiatras forenses dijeron que desarrolló esquizofrenia paranoide aguda, convencido de que las paredes se movían y lo observaban. Fue declarado no apto para juicio e internado en un ala psiquiátrica de seguridad máxima. Probablemente pasaría el resto de su vida allí, en un cuarto acolchado, atormentado por demonios que solo él podía ver. Fernanda tuvo un destino diferente. Testificó contra Javier a cambio de una sentencia reducida, confesando todo sobre el plan de fraude. Aún así, recibió 5 años de prisión por conspiración. Mi tía, su madre, nunca más me habló. Dijo que yo había destruido la vida de su hija. No me importó. Algunos puentes necesitan ser quemados. Esteban, el falso comprador, también fue arrestado. Intentó huir del país, pero fue detenido en el aeropuerto. Recibió 10 años por fraude y falsificación de documentos. La casa era oficialmente nuestra de nuevo. Todos los documentos falsificados fueron anulados. La propiedad permaneció registrada a nombre de mi madre, con mi nombre como heredera legal. Pero la casa nunca más sería la misma para mí. Cada corredor, cada cuarto, cada pared, escondía secretos que yo apenas estaba comenzando a entender. Mamá y yo pasamos semanas explorando los pasajes secretos, catalogando cada cámara escondida, cada micrófono, cada mecanismo inteligente que mi abuelo había instalado. La extensión de la red de vigilancia era impresionante y aterradora. ¿Por qué nunca me contaste?, le pregunté una tarde, mientras estábamos en la sala de control, revisando los archivos antiguos. Mamá suspiró, cerrando el cajón de metal que estaba examinando. Porque tu padre me hizo prometer. Cuando estaba muriendo, dijo que esa tecnología era demasiado peligrosa, que podría corromper a cualquiera que la poseyera. Me hizo jurar que destruiría todo después de que él se fuera. Pero no lo destruiste. No, admitió. Algo me dijo que lo mantuviera, una intuición, quizás, o tal vez solo paranoia. Tu abuelo siempre decía que los enemigos nunca desaparecen, solo quedan latentes. Me miró con una expresión que no podía descifrar completamente. Él tenía razón. Javier era un enemigo que yo ni siquiera sabía que teníamos. Y esta sala salvó nuestras vidas. Miré alrededor del búnker subterráneo. Los monitores aún funcionaban perfectamente, mostrando cada ángulo de la casa. El generador zumbaba suavemente. Todo estaba preservado, mantenido, listo para ser usado. ¿Qué vamos a hacer con esto ahora?, pregunté. ¿Vamos a destruirlo como papá quería? Mamá se quedó en silencio por un largo momento. No, respondió finalmente. Vamos a mantenerlo, pero vamos a esconderlo mejor. Vamos a asegurar que nadie, además de nosotras dos, sepa que existe. En los meses siguientes, hicimos exactamente eso. Contratamos una empresa de reformas de confianza, sin revelar la existencia de la sala de control, por supuesto. Reformamos el sótano, sellando mejor la entrada secreta.
Instalamos una pared falsa adicional, haciendo el pasaje casi imposible de encontrar, incluso si alguien buscara específicamente. La sala de control fue modernizada. Reemplazamos los monitores antiguos por pantallas LED de alta definición. Actualizamos el sistema de computadoras. Agregamos respaldos de energía solar. Instalamos un sistema de filtración de aire aún más sofisticado. Transformamos el búnker de un relicario de los años 70 en una fortaleza tecnológica del siglo XXI. Y entonces descubrimos el segundo secreto. Estaba catalogando los archivos antiguos de mi abuelo cuando encontré un sobre sellado en el fondo de un cajón. El papel estaba amarillento por la edad, el sello de cera aún intacto. Mi nombre estaba escrito en el frente con la elegante caligrafía de mi abuelo, don Ignacio. «Mamá», llamé, «mira esto». Ella se acercó. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el sobre. «Te dejó esto», susurró. «Sabía que un día encontrarías esta sala». Con manos temblorosas rompí el sello y abrí el sobre. Dentro había una carta manuscrita y una pequeña llave de metal. La carta decía: «Querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que los secretos de nuestra familia finalmente te han sido revelados. Significa que enfrentaste a un enemigo y venciste. Estoy orgulloso. Esta casa guarda más de lo que aparenta. La sala de control es solo una capa. Hay otro nivel, más profundo, donde guardé el verdadero legado de la familia. La llave abrirá la puerta. Tu madre sabe dónde. Usa este conocimiento con sabiduría. Úsalo para proteger, nunca para atacar. Con amor eterno, tu abuelo». Miré a mamá, que tenía lágrimas en los ojos. «Él lo sabía», dijo suavemente. «Siempre supo que un día lo necesitarías». ¿Necesitar qué? ¿Qué otro nivel? Mamá me llevó a una sección de la sala de control que yo había ignorado. Parecía ser solo un armario de suministros. Pero cuando presionó un panel específico, se escuchó un clic. El armario entero se deslizó hacia un lado, revelando una escalera de caracol de metal descendiendo a la oscuridad. «Aquí», dijo, encendiendo una linterna y entregándomela. «Es aquí donde los verdaderos secretos están guardados». Bajamos la escalera de caracol, cada paso resonando en el espacio confinado. Después de lo que parecieron cientos de escalones, llegamos a otra puerta de acero. La llave del sobre encajó perfectamente. La puerta se abrió. Lo que vi me dejó sin palabras. Era una sala inmensa, mucho más grande que la sala de control de arriba. Las paredes estaban revestidas de estantes que iban del suelo al techo, y cada estante estaba repleto de archivos. Miles de ellos. En el centro de la sala había una mesa de madera maciza con una computadora. No un modelo antiguo, sino una máquina de última generación, claramente actualizada regularmente. «Tu abuelo no era solo un hombre de negocios», explicó mamá, su voz resonando en el vasto espacio. «Era un corredor de información. Compraba y vendía secretos. Sabía cosas sobre gente poderosa que podían destruir imperios». Señaló los archivos. «Todo está aquí. Décadas de información. Pruebas de corrupción, fraudes, crímenes. Tu abuelo usaba esto para protección. Nadie lo tocaba porque todos sabían que si algo le pasaba, esos secretos serían liberados». «¿Y ahora?», pregunté, mi voz un susurro. «¿Ahora que él se fue? Ahora la protección pasa a ti», dijo mamá. «Tú eres la guardiana, Sofía. Tú decides qué hacer con este poder». Caminé lentamente por la sala, mis dedos rozando los lomos de los archivos. Cada uno contenía potencialmente la ruina de alguien. El peso de esta responsabilidad era abrumador. «¿Y si no quiero esto?», pregunté. «¿Y si solo quiero una vida normal?». Mamá se rió, pero era una risa triste. «¿Normal? Querida, después de lo que pasamos, ¿de verdad crees que hay vuelta a lo normal?». Ella tenía razón. Por supuesto que la tenía. Javier me había quitado cualquier ilusión de normalidad. Me había mostrado que el mundo era cruel, que la gente era peligrosa,
que confiar era un riesgo mortal. Pero esta sala me daba poder. Poder para protegerme. Poder para proteger a la gente que yo amaba. Está bien, dije finalmente. Voy a aprender. Voy a convertirme en la guardiana. Mamá sonrió, orgullosa. Tu abuelo eligió bien. 6 meses después de la noche en que casi muero en el sótano de mi propia casa, mi vida se había transformado completamente. Ya no era la maestra ingenua que creía en cuentos de hadas y finales felices. Era otra persona, más fuerte, más sabia e infinitamente más peligrosa. Pasé meses estudiando los archivos de mi abuelo, aprendiendo los sistemas que él había creado, entendiendo la red de información que había construido. Mamá me enseñó todo lo que sabía, transmitiendo décadas de conocimiento en sesiones intensivas en la sala secreta. Aprendí a hackear sistemas, a interceptar comunicaciones, a encontrar información que la gente intentaba desesperadamente esconder. Aprendí el arte de la vigilancia, de la infiltración, de la manipulación, pero más importante, aprendí cuándo usar ese poder y cuándo no usarlo. Mi abuelo tenía una regla: nunca atacar primero, siempre esperar, observar, y solo actuar cuando se siente amenazado. Esa regla salvó mi vida. Porque hace 3 semanas descubrí algo perturbador. Uno de los archivos de mi abuelo contenía información sobre un empresario local llamado Marcelo Tavares. Estaba involucrado en lavado de dinero y tenía conexiones con el crimen organizado. Lo que me llamó la atención fue una anotación reciente, muy reciente para haber sido hecha por mi abuelo. Era de mi madre. Ella había actualizado el archivo con información nueva. Marcelo Tavares había comprado la propiedad de al lado de la nuestra y estaba haciendo preguntas sobre la historia de la casa, sobre mi abuelo, sobre lo que podría estar escondido en las paredes. Él sabía, no todo, pero sabía lo suficiente para ser peligroso. Confronté a mamá sobre esto. ¿Por qué no me contaste? Ella estaba sentada en la sala de control, observando los monitores como siempre hacía. Sus ojos nunca se apartaban de las pantallas por mucho tiempo. Porque no estaba segura aún, admitió. Pero ahora sí. Marcelo trabajó para tu abuelo hace 30 años. Era uno de sus informantes. Pero tuvieron una pelea fea y tu abuelo cortó relaciones. ¿Y ahora quiere venganza? No, corrigió mamá. Ahora quiere los archivos. Quiere lo que está en esta sala. Con esa información podría chantajear a la mitad de la élite de la ciudad. Miré los monitores. Una de las cámaras mostraba la propiedad vecina. A través de la cerca pude ver a Marcelo en su jardín, mirando directamente hacia nuestra casa, como si supiera que estábamos observando. ¿Qué vamos a hacer? Mamá se recostó en la silla, sus dedos entrelazados sobre su regazo. Lo que siempre hacemos: observar, esperar, y si él hace un movimiento contra nosotras. Sus ojos se volvieron fríos. Vamos a recordarle por qué nadie se mete con la familia Valenzuela. Sonreí. Era una sonrisa que Javier reconocería. La sonrisa de alguien que aprendió a jugar el juego. Y esta vez yo no sería la pieza en el tablero, sería la jugadora. Hoy, cuando camino por los corredores de mi casa, veo todo diferente. Cada cuadro en la pared esconde una cámara. Cada toma eléctrica puede ser controlada remotamente. Cada viga de madera tiene un propósito más allá del estructural. La casa está viva, siempre lo ha estado. Solo necesité casi morir en ella para entender eso. Javier está en un hospital psiquiátrico, convencido de que las paredes lo observan. Técnicamente, tiene razón. Solo estaba mirando las paredes equivocadas. Fernanda está presa, cumpliendo su sentencia. Ocasionalmente, aún recibo cartas de ella implorando perdón. Las tiro sin abrir. ¿Y yo? Continúo dando clases en la escuela pública. Continúo viviendo mi vida aparentemente normal. Pero por la noche, bajo a la sala de control y monitoreo la ciudad entera, porque esa es mi herencia. No son los ladrillos y el concreto de esta casa antigua. No es el dinero en cuentas bancarias.
No son las joyas guardadas en cajas fuertes. Mi verdadera herencia es conocimiento, información, poder. El poder de saber los secretos que la gente esconde. El poder de proteger a mi familia de cualquier amenaza. El poder de asegurar que nunca más seré una víctima. Mamá tenía razón. No hay vuelta a lo normal. Pero está bien, porque lo normal está sobreestimado. Y yo soy la guardiana de los secretos ahora. La casa puede parecer antigua y silenciosa por fuera, pero por dentro, cada engranaje gira suavemente, cada cámara captura todo, cada micrófono escucha, y yo estoy en el centro de todo esto, observando, esperando, protegiendo. Porque mi abuelo tenía razón. Los enemigos nunca desaparecen, solo quedan latentes. Pero ahora, cuando despierten, van a descubrir que su nieta aprendió bien las lecciones. Y van a descubrir que las paredes realmente tienen ojos. Y esos ojos nunca parpadean. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.